Ok, vamos a comenzar con la placa de Miguel Galeano y hago la presentación. Miguel Galeano es presidente ejecutivo de Arthur & Bernard Management Center. Él es doctor de la Universidad de Sevilla, máster en finanzas y cuenta con un MBA de la Universidad de Alcalá de Henares, España. Es director de empresas, consultor en estrategia y alta dirección. Miguel, bienvenido a este LATAM Global Seminar y te dejo a la audiencia. Bueno, gracias Alexandro. ¿Se está escuchando bien? Sí, se escucha perfecto. ¿Se está viendo bien, correcto? Sí, perfecto. Bueno, gracias nuevamente por la participación. Lamentamos el pequeño inconveniente, pero esto es televisión verdad o internet verdad, ¿no? Son los problemas de a veces las cosas en vivo. Bueno, siguiendo un poquito la ruta que venimos o que habíamos planificado para conversar con todos los que están presentes en este evento, nos vamos a meter en un tema que hoy también es muy importante, que es el tema de la estrategia en las organizaciones. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque de alguna manera el tema de la estrategia nos obliga quizás a repensar cuál es el modelo que tenemos que seguir a partir de ahora, ¿no? Escuchaba atentamente la presentación anterior y bueno, me surgieron muchas más dudas de las que normalmente uno tiene al momento de tomar decisiones, ¿no? Lo primero que podemos decir es que creo que en este momento la situación que ha vivido el mundo con la pandemia es un verdadero cisne negro. Yo creo que ni si lo hubiera pensado el amigo Taleb cuando escribió el libro hubiera salido tan real, ¿no? Porque de alguna manera, hoy con la aparición de esta pandemia, sabemos que las cosas que quizás uno piensa que no se van a producir, se producen. O sea que lo improbable es probable. Y esto, si bien el impacto que ha tenido la pandemia no es algo que se podría haber predecido, porque de alguna manera los cisnes negros a lo largo de la vida de la humanidad existieron, se produjeron situaciones donde el daño y el golpe generó cambios radicales en muchas actividades, en muchas gestiones, en muchas formas de pensar, en muchas formas de ver la vida. A lo largo de la historia de la humanidad estas cosas se presentaron. Sin embargo, el impacto y el efecto que ha tenido este cisne negro producido por la pandemia es algo que, como decía en la primera presentación, no hay forma de poder dimensionar no solamente el momento actual, sino también el futuro, lo que va a desatar y lo que va a desandar esta situación que hoy estamos viviendo. Y la característica que tienen estos cisnes negros es que justamente se producen porque normalmente son situaciones, cuando uno analiza los riesgos, son situaciones no predecibles. Se encuentran dentro de lo que es, mirando esta curva de Gauss, en las zonas de rechazo, ¿no? Generalmente uno cuando hace los análisis del contexto y cuando hace análisis de riesgo, por lo general hay situaciones que uno las rechaza o que le da la posibilidad de impacto muy bajo. Bueno, justamente en esas situaciones de bajo impacto donde aparecen los cisnes negros, ¿no? Porque son situaciones de rechazo. Por lo general, el mundo se maneja en las zonas de no rechazo, en lo que el promedio piensa. El mundo se maneja por promedio. Lo que la mayoría piensa es lo que en definitiva lo damos como verdad y nos movemos en esa línea, ¿no? Esa es un poquito la situación de lo que genera un cisne negro. Por lo tanto, es muy importante saber que uno como organización debe saber que los cisnes negros se presentan. Ahora, es imposible predecir el impacto de los mismos, pero por lo menos saber que estas situaciones se producen y que con alguna frecuencia a lo largo de la historia se van a seguir produciendo, ¿no? Eso como dato introductorio a la situación que vivimos. En segundo lugar, quiero hacer un reconto rápido del contexto en el cual nos encontramos actualmente y dividir el contexto en dos partes, ¿sí? El contexto que teníamos hasta mediados del 2019 o quizás fines del 2019 y el contexto que aparece a partir del 2020, porque es importante poder identificar claramente la bisagra en el cambio o el impacto que ha tenido las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Entonces, en esta línea, yo puedo claramente identificar que hay dos tipos de cambios que estamos viviendo, ¿no? Tenemos un cambio evolutivo que es el que venía produciéndose hasta finales del año pasado, hasta el 2019,
son las situaciones que uno normalmente venía asesorando a las empresas, las cosas que uno le venía mostrando a los empresarios de cómo iban avanzando y cómo iban migrando los modelos de negocios como consecuencia, yo digo, de estos tres aspectos. En primer lugar, el impacto de la tecnología. En segundo lugar, el crecimiento del concepto de la transparencia en las organizaciones. Y en tercer lugar, los modelos colaborativos, ¿sí? Son como tres situaciones que enseguida vamos a ver algunos ejemplos que han venido moldeando una nueva forma de gestionar las empresas, ¿no? Es un cambio que se venía dando en los últimos 5 o 6 años y que es lo que uno venía trabajando y tratando de proyectarle a los empresarios para que avancen en esta línea. Sin embargo, como consecuencia de la pandemia, se ha producido un segundo cambio que yo llamo un cambio disruptivo, ¿sí? Es un cambio disruptivo porque en definitiva ha modificado absolutamente todas las reglas de juego y tampoco sabemos qué es lo que va a pasar. Hay muy pocas cosas que sabemos y hay muchas cosas que desconocemos. Actualmente, asesorando a las empresas, nos quedan muchas dudas, ¿no? De qué cosas de lo que se hace es correcto y qué cosas de las que quizás hoy no estamos viendo deberíamos prever, ¿no? Vamos a ver algunas de las cosas que venimos discutiendo, pero son temas muy complejos. Como digo, tenemos mucho más negros que blancos, ¿sí? Todavía ni siquiera nos encontramos en la zona gris. Tenemos muchos negros y muy poquitos blancos. Entonces vamos a ver rápidamente el contexto de lo que era el cambio evolutivo que se venía viendo hasta fines del año pasado, ¿no? Y por supuesto, hoy la palabra prohibida es la zona de confort. Creo que nadie hoy, absolutamente nadie, se puede encontrar en su zona de confort. Es decir, que de alguna manera este COVID viene a ser como un catalizador, ¿no? Nos obliga a acelerar los cambios en los procesos. No hay forma de quedarse quieto. O sea que la zona de confort hoy está totalmente fuera de lugar o es impensada, ¿no? Metiéndonos un poquito en lo que es el cambio evolutivo, tengo un par de ejemplos para que vean un poquito cómo se venían dando los avances y los cambios en los modelos de negocio, ¿no? Hoy las fintechs venían creciendo exponencialmente. Las fintechs creo que eran una de las principales preocupaciones de la industria financiera porque realmente le quitaban mucho mercado. Las insurtechs también con nuevas propuestas de valor donde la idea de estas insurtechs es ofrecer seguros a medida y seguros por consumo, es decir, yo ya no pago una póliza mensual por algo que quizás lo use la mitad del mes, sino que pago exactamente por el nivel de consumo. Esto es posible gracias a las aplicaciones que muchas compañías de seguro comienzan a utilizar con sus propios asegurados, ¿no? Pagar únicamente por consumo. Dentro de estos cambios evolutivos tenemos un segundo concepto que es lo que yo decía, el concepto de la transparencia. Hasta el año pasado y a partir de ahora creo que esto también se va a seguir incrementando, el concepto de empresas puertas abiertas es un concepto que ha comandado los modelos de negocio de los últimos años y creo que se va a potenciar a futuro, es decir, que la gente, no solamente los clientes, sino los empleados de las empresas, valoren a las empresas, digan qué tal es trabajar en esas empresas para que la gente de afuera entienda si le interesa o no le interesa entrar en esa empresa, ¿no? Es un concepto que con la incorporación del compliance y todos estos modelos de cumplimiento hacia adentro y hacia afuera, se va a seguir potenciando y por supuesto va a seguir creciendo como aspecto o como situación o posibilidad de ventajas competitivas, ¿no? La inclusión del blockchain creo que también es un cambio que se venía dando. Personalmente estamos trabajando en algunas organizaciones migrando sus bases de datos a sistemas blockchain. Hoy tenemos universidades como la Wolf, que es una universidad 100% blockchain. Tenemos tarjetas de crédito que se puede operar con Bitcoin, con monedas virtuales. Es decir, que este cambio que se venía dando y que se venía dando a pasos acelerados en los últimos 3 años, bueno, va a seguir evolucionando, pero quizás con algunas pequeñas ajustes porque de alguna manera las reglas de juego se han modificado, ¿no? Y finalmente, también lo que son los modelos colaborativos, que quizás es la vedette de las migraciones a los nuevos modelos de negocio. Piensen en Uber, piensen en Airbnb, pero acá, por ejemplo, les traigo una pequeña muestra de hasta dónde la creatividad en los modelos evolutivos puede llegar, ¿no? Este es un caso de una empresa brasilera que se llama Cabe na Mala, o sea, cabe en la valija,
que empezó operando primero en los Estados Unidos y hoy opera en casi todo el mundo, donde lo que hace es unir a través de una plataforma, unir a alguien que tiene un requerimiento con alguien que puede satisfacer ese requerimiento. Es decir, supongamos yo necesito traer un aceite de Milán, bueno, esta empresa me contacta con alguien que está por viajar a Milán, entonces de alguna manera esa persona me trae en su valija ese aceite y ambos nos beneficiamos de esta operación. El que pide el aceite porque no paga el costo de traer un solo aceite desde Italia y el que viaja porque tiene un beneficio por la operación. Entonces, la vedette de los modelos colaborativos es lo que más se venía dando y lo que más venía migrando valor en todos los negocios. Esta era un poquito la situación que se venía viendo hasta fin del año pasado. Seguramente esto va a seguir profundizándose y muchas de las cuestiones tecnológicas van a seguir ahondándose y las empresas van a seguir metiéndose en esa línea, ahora mucho más que nunca, ¿no? El pensamiento tecnológico, el pensar digitalmente es algo que vino para quedarse definitivamente. En lo que es el cambio disruptivo, bueno, creo que acá en esta placa pueden ver de qué manera se tiene que acelerar esa transformación digital. Fíjense en las áreas de abajo, son las áreas que menor transferencia digital han tenido, ¿sí? Todo lo que es recursos humanos, desarrollo de negocios, dirección, administración, finanzas, jurídico. En estas áreas está todo por hacer en lo que es la migración hacia lo digital, ¿sí? La transformación digital. Ya venían avanzando en transformación digital todo lo que son las áreas comerciales, las áreas de venta, las áreas digitales, ¿no? Este cambio disruptivo va a acelerar todas las áreas administrativas y las gestiones que no eran comerciales o tecnológicas a ponerse en línea y a tono con lo que el mercado hoy les exige como consecuencia de este cambio disruptivo. El distanciamiento social, el trabajo conjunto entre lo digital y lo físico es una variable que, como vamos a ver enseguida, vino para quedarse definitivamente. Yo creo que de alguna manera todos estamos aprendiendo en forma acelerada a movernos en este mundo digital. Algunos ya lo venían haciendo de forma más asidua, otros estamos terminando de aprender esta transformación digital y creo que de alguna manera este cambio disruptivo nos empujó definitivamente a este cambio, ¿no? a este tipo de herramientas digitales. Entonces, yo creo que hoy más que nunca la estrategia necesita de una estrategia, ¿sí? Porque si bien muchas cosas van a seguir igual, y vamos a ver cuáles, hay cosas que definitivamente van a tener que cambiar para poderse adaptar a lo que el mercado hoy les está pidiendo, ¿no? A los nuevos negocios que logren sobrevivir esta pandemia. Hoy nos encontramos, como lo planteaba en la primera exposición, nos encontramos en una situación que yo llamo de emergencia, donde el foco es muy específico, la capacidad operatoria es mínima y lo que las empresas están haciendo es tratando de mantener la cabeza fuera del agua, ¿sí? Van a quedar muchas organizaciones, muchas empresas, muchas pymes, no van a lograr sobrevivir, no van a poder llegar hasta la orilla. Algunas van a poder mantener la cabeza y mantenerse a flote hasta la última instancia. Quizás las que tengan más espalda lograrán llegar en mejor estado a la costa, al final de esta transferencia o esta situación de emergencia. Habíamos realizado una encuesta a algunas empresas de Latinoamérica y pudimos descubrir que prácticamente el 97% de las empresas se encuentran en una situación de emergencia. Hay un 2% de empresas que están tratando de modificar sus modelos de negocios y había un 1% de empresas que están mirando más allá, están tratando de pensar un nuevo modelo de negocio a un nuevo contexto que se viene. Con lo cual, rápidamente se puede ver que la mayoría de las empresas están en una situación muy compleja y de emergencia. Entonces, en esta idea de que la estrategia necesita una estrategia, un par de cuestiones a recordar. Primero, que la imagen final, o sea, la ruta o esa idea o esa visión que tenemos de negocio no debería cambiar. Es decir, la visión se debe mantener y hoy más que nunca se debe reforzar esa idea de hacia dónde nos proyectamos como organización, ¿sí? Más que nunca hay que comprometer a todo el equipo, poder vislumbrar esa imagen final que queremos llegar a conseguir en algún momento y tratar de ver de qué manera ese rompecabezas
que es esta nueva situación que está viviendo la empresa, se arma en la forma más rápida posible para poderlo completar y poder llegar a la meta buscada, que es alcanzar ese sueño que no debería dejar de seguir existiendo por más que esté en la pandemia, ¿no? Las empresas, su ruta, su norte debería terminar de consolidarse y seguir apuntando en esa búsqueda, ¿no? Dentro de estas definiciones que yo entiendo que no deberían cambiar, no solamente está la visión, sino la misión, ¿sí? Una misión que está bien definida, que está bien armada, no debería ser modificada por las organizaciones, porque de alguna manera ahí está lo que como organización tenemos que seguir haciendo. Lo que va a cambiar es la cuestión operativa, pero no la idea de lo que somos como negocio. ¿Cuál es nuestra misión frente al mercado, frente a la industria en la cual estamos compitiendo? Eso no debería cambiar, debería mantenerse inalterable, porque de alguna manera los cambios son más a nivel operativos que a niveles estratégicos, ¿no? Entonces, la primera recomendación es tratar de seguir manteniendo firme la ruta que originalmente se había definido como organización, porque eso no debería cambiar, ¿sí? Vamos a ver qué cosas sí es necesario que se cambien y se adecúen a lo que el nuevo contexto les está pidiendo. Hay algunos desafíos que es importante comentar y que de alguna manera son las cosas en las cuales a partir de ahora tenemos que empezar a prestar atención, porque esta migración tecnológica está dejando mucha tela por cortar, muchas situaciones que, como decía al comienzo, son situaciones que no se pueden terminar de predecir y por supuesto tampoco sabemos cómo encararlas, pero ya de alguna manera estamos empezando a ver algunos atisbos de pequeños cambios en algunas cuestiones estratégicas. Me quiero referir a un par de estas acciones, de estos desafíos que tenemos que encarar. Lo primero que yo veo que están haciendo un nuevo consumidor, ¿no? Un nuevo consumidor que está rápidamente aprendiendo a moverse en esta nube digital, está rápidamente haciéndose exigente en la forma de exigir en el tipo de información o de datos que yo requiero recibir para poder tomar decisiones. Es un consumidor que tiene muchas dudas y exige cada vez más transparencia por el lado de las organizaciones. Por supuesto que es un consumidor que va a priorizar el consumo de lo básico. En este momento hoy el consumidor prioriza lo básico, alimentos, salud, ¿sí? Las cuestiones básicas como foco de atención. Hoy quizás no está pensando en consumo de lo que normalmente venía haciendo, sino que está enfocado esencialmente en lo básico. Las experiencias que ha vivido en estos 30, 40 o 50 días de estar metido en su casa, está generando cambios de hábitos en todos nosotros, ¿no? O sea, eso como consumidores nos está movilizando a una nueva forma de comunicarnos, no solamente con nuestros allegados, sino con las organizaciones o con las empresas, ¿sí? Hoy nos pasa que nos llega todos los días, ya sea vía WhatsApp, vía Facebook o cualquiera de las redes, nos llega una cantidad de información ofreciendo cosas, ¿no? Y eso hace que como consumidores nos estemos volviendo mucho más cómodos de lo que antes nos consideraban, ¿sí? De alguna manera hoy nos sentimos mucho más cómodos recibiendo mucho más información de lo que antes recibíamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto está dando lugar a la aparición de lo que yo llamo un nuevo consumidor, un consumidor que busca recibir mucho más información y que de alguna manera está buscando que la organización se vincule de una forma distinta, ¿no? Todavía no está muy claro cómo va a terminar siendo esta vinculación empresa-consumidor, pero por lo pronto hoy ya sabemos que el consumidor, ese vínculo es puntualmente virtual y está bastante cómodo en esa posición, ¿no? Hay un segundo desafío estratégico que ya es del lado de las empresas, ¿no? O sea, lo que yo llamo acompañar a las empresas en este transcurrir hasta que los tiempos mejoren, ¿no? Que como decía en la primera exposición, si estamos pensando en el 2023, bueno, vamos a tener que acompañar bastante a las organizaciones en este devenir, en este trayecto, en este puente que estamos transitando hoy en una situación de emergencia, pero hasta llegar al punto donde podamos nuevamente abrir todas las cuestiones. Y en este nuevo acompañar a las empresas, bueno, van a surgir nuevas formas de hacer cosas
y vamos a tener que ir aprendiendo de forma conjunta, quizás los consultores con las empresas, los empleados con la misma empresa, nuevas cosas de hacer, nuevas formas de hacer y nuevas metodologías de desarrollo en el que hacer diario dentro de las organizaciones, ¿no? Es decir, yo creo que, por ejemplo, las reuniones virtuales es algo que ya vino para quedarse. Yo creo que esto está haciendo que un recurso escaso, que es el tiempo, va a ser reemplazado por estas reuniones virtuales. Es decir, yo creo que las empresas han aprendido hoy que las reuniones para aportar datos donde no se necesita el contacto físico vino para quedarse. Eso nos facilita un montón de tiempo de traslados o de esperas o salones de reunión, ¿sí? Pues de alguna manera esto, yo creo que este método de comunicación en ese aspecto de lo que son la comunicación y la información de los datos dentro de la empresa vino para quedarse en forma virtual. El teletrabajo es algo que también de alguna manera ya está bastante asumido y en algunas organizaciones que estamos asesorando ya lo toman como algo definitivo, que les interesa que se quede, porque están notando un mejor rendimiento, están notando mayor atención a la comunicación, a los datos que van llegando de un lugar a otro. Entonces, de alguna manera están observando que es un cambio positivo, con lo cual esto también las va a obligar a las empresas, dentro de este concepto de acompañarlas, a ser mucho más flexible en esta línea. Les está obligando también a modificar las conductas de horarios que venían manteniendo, ¿sí? Hoy se ve cambios en el sector público y en algunas empresas privadas donde solamente se trabajaba en una sola jornada, hoy se divide en 2 o 3 jornadas, con turnos rotativos, con equipos disponibles para distintas jornadas de tiempo. O sea, esa flexibilidad yo creo que también de alguna manera vino para quedarse y estamos aprendiendo de forma conjunta con las empresas para este nuevo entorno, este contexto que por lo menos hoy en situación de emergencia está, pero que yo creo que estas cosas van a quedarse, ¿no? Definitivamente van a quedarse. También podemos decir que están haciendo una nueva forma de competir, ¿no? Yo creo que esta forma de vincularnos, esta forma de empezar a ver la competencia y el desarrollo tecnológico que rápidamente está creciendo, a las empresas les permite ver que hay nuevas fronteras que antes quizás no hubieran pensado que podían llegar y hoy se animan a llegar, ¿no? Esas nuevas fronteras, estamos hablando de quizás el vínculo directo que hoy tienen las empresas con las personas, ¿no? Antes quizás era un poquito más impersonal, pero hoy a través de la tecnología muchos de esos vínculos empiezan a ser personal entre las empresas y los consumidores, ¿no? Entonces, esto lo que hace es ampliar las fronteras competitivas, con lo cual va a generar una industria mucho más competitiva y un sector más competitivo porque todos quieren entrar en esa misma movida, todos quieren entrar en esa misma línea de tratar de ampliar sus fronteras competitivas para tratar de no quedarse afuera, ¿no? Por supuesto que esto también trae aparejado que se va a intensificar la lucha por el posicionamiento, ¿no? Yo creo que hoy creo que la mayoría de las empresas ha entendido que la presencia de su marca en las redes es algo fundamental y de alguna manera es importante que se intensifique esa presencia en las marcas. Hoy por día uno recibirá 60, 70 banners de publicidad de cursos o de acciones. ¿Cuántos de esos realmente recordamos? ¿De cuántos de este tipo de información recordamos? Bueno, la lucha por mantener una marca, un posicionamiento en la red va a ser cada vez más compleja, pero ahí es el lugar de competencia hoy. La red es el lugar en el cual las empresas tienen que colocarse porque ahí se va a dar toda la guerra, digamos, ¿no? Para tratar de mantenerse a flote y tratar de ser reconocido en un lugar, en un mundo donde las fronteras de todos los competidores se han ampliado radicalmente, ¿no? También podemos considerar como desafío identificar las cosas que hoy le agregan valor al consumidor. Esto también es bien interesante, lo venimos discutiendo con algunos empresarios porque acá entra a jugar ese concepto del nuevo consumidor que les decía al comienzo, de la transparencia, ¿no? Hoy el consumidor, me incluyo, cuando uno compra algo, bueno, busca seguridad, ¿sí?
es muy importante saber que cuando uno está adquiriendo un producto, ese producto que uno está comprando, de alguna manera, ha seguido un protocolo de seguridad, llámese alimentos, llámese productos, ¿no? Hace poquito recibí una caja embalada donde de alguna manera indicaba que esa caja que yo estoy recibiendo había seguido un protocolo de seguridad, o sea, me daba una cierta confianza frente a la desconfianza que hoy tenemos de las cosas que vienen de afuera, nos daba cierta confianza que de alguna manera había seguido un protocolo. Entonces yo creo que empezar a identificar las cosas que le agregan valor al consumidor es una forma de justamente lograr posicionarse y tener ventaja competitiva, ¿no? El competidor, el consumidor busca confianza, es decir, busca que básicamente le cumplamos la promesa, ¿sí? Es muy importante acá ser serios en la propuesta de valor y en la promesa de valor que le hacemos, ¿sí? Si yo te compro un producto por internet, me tenés que dar seguridad de que la demora de la entrega que ahí dice es la que realmente se cumple, ¿no? Siguiendo con este ejemplo que yo le decía, bueno, cuando compramos este producto, de alguna manera el vendedor nos iba informando por dónde iba transcurriendo mi pedido, ¿no? Se demoró casi 3 semanas, sin embargo yo estaba tranquilo, había una buena confianza entre el vendedor y el consumidor porque había una comunicación constante de qué es lo que estaba pasando con mi producto, ¿sí? Creo que él entendió claramente la importancia de dar seguridad frente a ese miedo que hoy tenemos por la abundancia de oferta, donde no sabemos si lo que estamos colocando en nuestra tarjeta es un sitio confiable o no, a pesar de que sabemos que es confiable, pero hoy uno tiene miedo de todo lo que abunda en la red. Entonces, el hecho de dar confianza es un valor agregado que te permite tener ventaja competitiva, ¿no? Por supuesto que esto hace que se sumen nuevos compradores en forma virtual, porque de alguna manera nos está obligando a este tipo de operadores y es importante tratar de manejar esos dos valores. Y un concepto final dentro de las cosas que agregan valor, el concepto de la simplicidad en la interacción, ¿no? Yo creo que las empresas que rápidamente entiendan que tiene que ser simple en la forma de operar son las que más rápido adeptos van a tener como consumidor, ¿no? Como comprador, ¿no? Yo creo que si yo para hacer una operación tengo que pasar por 10, 15 pasos y la próxima vez lo pienso, ¿no? Yo creo que esta interacción entre cliente y vendedor tiene que ser lo más sencillo posible. Yo creo que las herramientas están disponibles para tratar de facilitarle las cosas al consumidor. El concepto de simplicidad hoy es un concepto básico. Hace poco, haciendo una compra en un conocido retail de Argentina, bueno, comprar o seleccionar 50 productos me llevó casi 2 horas, con 3 cortes de internet. Entonces, la próxima vez que yo tenga que hacer una operación de ese tipo, directamente la desecho, ¿sí? Entonces, fijarse, ver de qué manera le hacemos simple la interacción para que la relación se afiance entre el comprador y el consumidor y el vendedor, porque de alguna manera hoy hay mucho miedo frente a la abundancia de oferta que existe en el mercado. Y como dice acá, ¿no? Cada vez va a ser más difícil y complejo diferenciarte, ¿no? Este concepto sigue estando muy vigente, el concepto de la diferenciación, y ahora más que nunca, ¿no? Como decía hace un ratito, de la cantidad de banners que nosotros recibimos de publicidad, ¿cuántos de ellos nos acordamos, no? ¿Y de cuál nos vamos a acordar? De aquello que realmente nos llame la atención, ¿sí? Entonces, a veces, inundar de publicidad es hacer ruido, y lo que nosotros tenemos que evitar es hacer ruido, tenemos que tener la capacidad de manejar un equilibrio razonable entre estar en las redes, ¿sí? Pero que ese estar en las redes no significa hacer ruido, porque cuando nuestra exposición se convierte en ruido, lo que hacemos es directamente no la escuchamos más, ¿sí? Nos cansamos de estar permanentemente viendo lo mismo, ¿no? Entonces, es importante mantener siempre la sorpresa, es importante mantener un equilibrio razonable entre cuándo aparecer y cuándo desaparecer para que el interés siempre esté presente, ¿no? Y eso también ayuda mucho al posicionamiento, porque cuando una figura es repetida, directamente ya si bien la posicionas, pero pasa a ser un commodity, no tiene un valor diferencial, ¿no? Entonces hay que hacer algo diferente, y si somos diferentes, hay que comunicarlo, ¿no? Es muy importante comunicar que lo que hacemos es diferente, porque justamente lo que va a quedar grabado en la mente de los consumidores es eso que estamos diciendo que es diferente y que lo percibe como diferente, es lo que definitivamente nos va a dar el valor de diferenciación y ese posicionamiento tan buscado que
como digo, cada vez va a ser más difícil. Y finalmente, podemos coincidir en que están haciendo un nuevo formato estratégico, ¿no? Hoy nos obliga a tomar decisiones en forma rápida, ¿sí? Hoy las decisiones son más dinámicas. Las decisiones que tenemos que tomar hoy con los empresarios, a pesar de que tenemos más negros que blancos, tienen que tratar de ser más adaptativa a lo que hoy el nuevo cliente y la empresa requieren, ¿sí? Pero tienen que ser decisiones rápidas, ¿sí? Hoy más que nunca el concepto de lanzarnos como startup del producto mínimo viable es fundamental, porque si yo espero hacer las cosas bien, definitivamente no me voy a lanzar nunca al mercado, ¿sí? No hay posibilidad de tampoco lograr el 100% de la perfección. Hoy tengo que tener un producto mínimamente viable para lanzarlo al mercado y el mismo consumidor nos va a ir validando ese producto. Creo que hoy más que nunca esa es una realidad que hay que utilizarla y lanzarse a competir en el mercado. Y hoy el formato estratégico tiene que ser más innovador y menos competitivo, ¿no? Yo creo que si bien hablamos de competitividad, esa competitividad tiene que venir de la mano de la capacidad de innovación que tengamos en varias de estas cosas que hablamos, en cómo nos vinculamos con este nuevo consumidor, cómo hacemos las cosas más sencillas dentro de la empresa, cómo hacemos las cosas más flexibles dentro de la organización y cómo de alguna manera hacemos algo que le agregue valor al consumidor, porque entendemos cuáles son los miedos y los riesgos que hoy el consumidor tiene al operar con las organizaciones, y eso de alguna manera nos va a permitir ser más innovador y menos competitivo, porque es lo que hoy de alguna manera en el mercado se está pidiendo, ¿no? Fíjense que cómo es posible que una herramienta que durante mucho tiempo la utilizamos de comunicación, como fue Skype, vino un jugador y rápidamente se posicionó. Hoy, ¿quién se acuerda de Skype? ¿Y cuánto tiempo estuvo Skype con nosotros? Sin embargo, hoy todos nos manejamos por Zoom, porque de alguna manera creo que entendió mejor el concepto de simplicidad y qué es lo que el consumidor hoy requiere, ¿no? Entonces, fíjese cómo rápidamente con la innovación quedan los competidores de lado y se redefine una forma de hacer las cosas, ¿no? Finalmente, para terminar mi exposición, bueno, hoy creo que más que nunca está el marketing orgánico en boca de todos. Creo que es muy importante como organización compartir el momento, hacerle saber al consumidor o al cliente actual o potencial que lo estamos acompañando en este momento que estamos viviendo, que la empresa no es ajena a eso. Fíjense como muchas de las organizaciones que la mayoría conoce están en esta línea, ¿no? En tratar de compartir el momento, como Mercado Libre modificó su eslogan, como New Balance dice que ahora lo que hace no son zapatillas, sino que lo que está haciendo son máscaras, como Audi redefine el concepto de Audi diciendo que estamos acompañando y que es importante mantener la distancia, como los bancos de alguna manera te facilita la operatoria indicando qué situaciones hace o qué vínculos genera con los clientes para tratar de superar el momento del COVID y qué situaciones justamente pone a disposición de los clientes como consecuencia de la pandemia que se vive. Entonces, de alguna manera, todo esto engloba ciertas ideas de lo que como organización tenemos que empezar a repensar y a redefinir desde el punto de vista estratégico. Yo creo que el concepto de lo contrafáctico es el concepto que va a empezar a imperar. De alguna manera, lo contrafáctico es dejar de pensar cómo venimos haciendo las cosas y pensar de una forma totalmente distinta, porque eso es lo que nos va a agregar innovación y nos va a ayudar a tratar de ver un horizonte que quizás hoy lo veo negro, pero discutiendo estas situaciones puede llegar a aportar ciertas ideas. Y finalmente creo que hoy hay una ventana estratégica abierta, pero esa ventana estratégica abierta no va a durar siempre, tiene un tiempo limitado, y hoy no sé si es pequeño, mediano o largo, pero hoy la ventana está abierta, y de alguna manera muchas empresas ya están entrando por esa ventana estratégica, están acomodando a lo que ese nuevo cliente, esta nueva empresa, ese nuevo mercado les está pidiendo. Seguramente van a seguir entrando más empresas por esta ventana estratégica. El problema es, o el tema es cuando esta ventana definitivamente se cierre, bueno, ¿qué es lo que va a pasar
con las que no lleguen a sumarse o a entrar por esta ventana estratégica. Por supuesto directamente van a desaparecer, porque de alguna manera no entendieron la necesidad de acelerar los cambios. Voy a repetir, la ventana todavía está abierta, pero no va a durar in eterno, ¿no? Es necesario saber en qué momento debo migrar, en qué momento debo adaptar mi organización a lo que hoy los nuevos mercados nos está pidiendo. Así que bueno, Alexandro, con eso... Gracias, Miguel. El tema. Okay. Bien, gracias Miguel por tu presentación. Vamos a ver si hay algún tipo de pregunta. Si no, vamos, gracias a ti. Si no, vamos preparando la presentación de, ahora sí, Roberto Darri Grandi. Hola Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Vamos a esperar. Todo bien acá. Vamos a esperar la presentación. Ok. Bueno, saludos y sigo acá pendiente e interesado de las charlas. Bueno, gracias Miguel.